día de hoy vamos a tener un evento que nos llena de orgullo, que nos llena de satisfacción, poder tenerlo y poder compartirlo con ustedes. Además que tenemos dos invitados que realmente son de lujo, absolutamente de lujo, sobre un tema de actualidad. Me voy a adelantar, a ir introduciendo de una vez el tema. Vamos a hablar de los retos de la tributación internacional en la economía digital. Y valga que es un tema importante en un momento como el que estamos viviendo, un momento donde la pandemia que ha significado todo el año 2020 ha acelerado de manera significativa todo lo que tiene que ver con la transformación digital, y por supuesto esto no escapa entonces de lo que sería la tributación internacional. El tema de la transformación digital, no hay mejor ejemplo que el que estamos haciendo. Tenemos un ponente internacional que se encuentra actualmente en Panamá y nos está acompañando perfectamente el día de hoy. Así que no hay mejor ejemplo que este de lo que significa poder tener una digitalización y un proceso acelerado que quizás iba a llegar en 3, en 4, en 5, en 6 años, pero que llegó de golpe y que nos obliga a repensar muchas cosas, y por supuesto nos las obliga a repensar en materia de la tributación internacional, de qué está haciendo cada país, de cómo puede generarse una propuesta armónica, de cómo puede generarse una propuesta que no agrave los problemas de doble imposición. Para esto tenemos nada más y nada menos que a Ronald Evans el día de hoy, que nos acompaña. Creo que para nosotros, además de ser un lujo y un orgullo tener a Ronald, creo que realmente no es necesario presentarlo. Seguramente todos ustedes conocen a Ronald. Sin embargo, bueno, Ronald es presidente del IFA Venezuela, es abogado venezolano, graduado de la Universidad Central, maestría en leyes y programa de tributación internacional en la Universidad de Harvard, socio administrador de Baker McKenzie Venezuela, jefe de la práctica global de Wealth Management, y además es exdirector de la División de Asuntos Internacionales de la Administración Tributaria, del CENIAT. De hecho, yo puedo decir con orgullo que a lo largo de toda mi carrera he estudiado a través de los libros de Ronald, y que probablemente cuando yo todavía estaba en actividades escolares o de primaria, Ronald ya estaba negociando los acuerdos de doble tributación de Venezuela. Así que para nosotros es un gran orgullo que este comité haya tenido la participación no solamente de Ronald, sino del invitado que Ronald ha traído, a José Luis, que voy a dejar más bien que Ronald. Por favor, te cedo la palabra para que lo puedas introducir, ¿te parece? Sí, muchas gracias, Rodrigo, y la verdad que es un gusto estar aquí en el comité con ustedes. Es mi primer comité. El escritorio ingresó a la Cámara como tú lo sugeriste, y con la invitación de Leonardo Palacio estamos ingresando a los diversos comités de la Cámara. Y bueno, yo pensaba tener mi primera sesión simplemente como participante, pero no sabía que era con examen oral de admisión, como lo tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, bienvenido, y ojalá que por lo menos podamos pasar el examen con nota mínima, ¿no? Darle las gracias a ti como presidente del Comité de Finanzas y de Impuestos por esta invitación. Bueno, siempre es grato hablar de un tema nuevo, y bueno, como dice el flyer, nosotros el tema lo estamos dando conjuntamente, yo más bien iba a dar unos comentarios a la ponencia de José Luis Galíndez, que ya lo voy a presentar. Pero bueno, yo hice la introducción del tema, y la introducción me quedó un poquito larga, entonces le dije a José Luis, bueno, vamos aquí entonces entre los dos a dar el tema, y tú puedes interrumpir en mi presentación, porque este tema es muy amplio, el del pilar 1 y del pilar 2 de la tributación, de las propuestas de la OCDE que emitió el 12 de octubre, y por lo tanto cada uno de esos reportes uno tiene 248 páginas y la otra 235. Entonces son unos reportes muy densos y muy técnicos, y yo sé que José Luis pues viene hablando de estos temas desde hace tiempo, y pensé que bueno, yo iba a dar un overview, una visión muy general de todos los temas para introducirlos, y José Luis entonces dar más detalles, pero quizás yo me excedí un poco con las láminas, y entonces le dije a José Luis, bueno, vamos puedes interrumpir o vamos a complementarnos, y por supuesto das tus láminas también, pero quizás allí se le da la oportunidad a José Luis de entrar. Voy a presentar a José Luis Galíndez, que bueno, tengo muchos años conociéndolo. José Luis es un gran profesional venezolano que está ahorita en Panamá.
Él viene de hace años estudiando en Francia. Hace poco terminó su doctorado en la Universidad de París-Dauphine, con maestría en Derecho Fiscal en la Universidad de París I, en la Sorbona, y en la Universidad París-Dauphine, y una maestría en Gerencia Tributaria también de la Universidad Metropolitana, donde tuve el placer hace muchos años de darle clases de tributación internacional. Tiene más de 15 años de experiencia como asesor en precios de transferencia y tributación internacional. Está desempeñándose como consultor del BIT y del CIAT, conjuntamente con una práctica privada propia en Panamá, donde tiene su propio bufete. Y bueno, la experticia fundamental de José Luis en precios de transferencia, pues es de muchos de nosotros ampliamente conocida, y está siempre conversando de estos temas en diversos sitios, y como mencioné, está contratado incluso como profesor, y ha ayudado a implementar todo el tema de precios de transferencia en Panamá. Entonces pensé que era una oportunidad de oro, pues, para que José Luis compartiera con nosotros y conversara sobre este tema, ¿no? Para no perder mucho tiempo, porque la gente está concentrada en sus actividades, vamos a comenzar lo que sería la introducción del tema sobre estos retos de la tributación internacional, sobre todo los llamados pilares, porque efectivamente hemos estado conversando. Ya sabemos que ha habido unos reportes de la OCDE en materia de BEPS que se han ido implementando a lo largo de estos años. Es lo que podríamos llamar BEPS 1.0. Y ahora, a partir del 12 de octubre del 2020, tenemos todas estas propuestas llamadas el Pilar 1 y el Pilar 2, que vamos a ver de qué se trata. Básicamente es una continuación, podríamos verlo como una continuación del proyecto BEPS, y constituye, por lo menos el Pilar 1, una continuación de todo lo que tiene que ver con la digitalización de la economía y las recomendaciones del reporte de acción número 1, ¿no? Algunos han dicho que, bueno, pareciera que es una propuesta sumamente agresiva. Hay una especie de nuevo ordenamiento tributario internacional con estas propuestas, como la vamos a ver. Otros indican también que es una propuesta bastante complicada en las reglas. Las reglas son muy detalladas, hay muchas cosas todavía por definir, y básicamente uno podría decir, o hay quienes han señalado, que se trata de una frustración con los resultados de BEPS, en el sentido que todos sabemos que por poner una serie de disposiciones, de normas, de cumplimientos de información, atacando la planificación fiscal agresiva, no necesariamente se traduce esto de manera inmediata en una mayor recaudación tributaria. Las multinacionales pues siguen haciendo sus planificaciones, y por más que haya reportes, intercambios, cumplimientos y normas generales antielusivas, no necesariamente va a aumentar la recaudación. Entonces yo creo que el Pilar 1 y el Pilar 2, por una parte, el Pilar 1 busca reconocer la digitalización de la economía y tratar entonces de ver cómo se graban una serie de grandes ingresos que tenemos estas compañías, estos monstruos de la tecnología, que están obteniendo millones de dólares a nivel global con la venta de estos productos, con la venta de servicios intangibles como las costumbres de los clientes, la publicidad a través de Google o online, etcétera. Y se está entonces tratando de grabar esa actividad en los mercados donde se está comercializando, se está utilizando esa información valiosa, entre otras cosas, ¿no? Y lo otro sería crear, el Pilar 2, crear una especie de impuesto mínimo, un impuesto mínimo global, como lo vamos a ver. Y entonces, bueno, allí básicamente
se trataría de crear un impuesto global que va a ser repartido entre las distintas jurisdicciones donde operen estos grupos multinacionales. En la lámina tenemos la introducción del pilar 1, como ya acabo de indicar. Básicamente con la digitalización de los negocios y la no presencia, sin necesidad de tener presencia, por ejemplo, en nuestro país, en Venezuela, pues los grupos multinacionales uno puede acceder a Netflix, usa Google, hace compras digitales de juegos, de servicios, de entrenamientos, etcétera. Y esto de alguna manera ha hecho que las reglas de tributación tradicionales estén entrando en crisis, ¿no? Una de las cosas que hemos visto y que acabo de indicar es que con la acción número 1 de BEPS, generalmente se había dicho, bueno, vamos a gravar estos servicios, pero vamos a grabarlos con impuestos al consumo. Y ya tenemos varias jurisdicciones como México que modificaron recientemente su ley del IVA para gravar la importación de esos bienes. El pilar 1, al contrario de lo que se establece con la acción número 1 de BEPS, básicamente lo que estamos hablando es de impuestos sobre la renta a nivel de la corporación, a nivel corporativo. Entonces son dos temas distintos, creo. No sé mañana en el foro que va a haber de la BDT si se van a referir más bien a toda la imposición indirecta sobre estos productos digitales o si se van a referir a los pilares, pero efectivamente son dos temas diferenciados, ¿no? Entonces, básicamente, ¿en qué consiste esta propuesta del pilar 1? Que, como les digo, es bastante densa. Es empezar a dar derechos de imposición a favor de la jurisdicción del usuario del mercado, que es básicamente una imposición sobre la base de la fuente. Si nosotros hacemos una revisión de las reglas tradicionales o actuales, bueno, generalmente tenemos estos grandes conglomerados de la tecnología que operan desde países desarrollados, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, etcétera, que es el estado de la residencia normalmente que aplica una renta global, una renta mundial. Y efectivamente estas transnacionales pues, tienen distintas subsidiarias que son empresas separadas desde el punto de vista de precios de transferencia, y también en algunos casos pueden tener oficinas, pueden tener establecimientos permanentes, pueden tener sucursales, branches en distintas jurisdicciones. Y obviamente en muchos países simplemente dicen, mira, no, yo no tengo necesidad, yo simplemente voy a comercializar mis servicios digitales y mis actividades sin necesidad de tener ninguna presencia. Entonces hasta ahora, pues quienes se han llevado la torta, quienes se reparten la torta, ha sido el país de la residencia y la fuente, como lo vamos a ver en la próxima lámina. Entonces, básicamente los componentes básicos de este pilar 1 es decir que, bueno, mira, hay una cuota parte de unas denominadas ganancias residuales que ya vamos a explicar, que obtienen estos grupos multinacionales. Primero vamos a ver cuál es la ganancia ordinaria con un análisis de precio de transferencia, y vamos a determinar una ganancia, un monto fijo de ganancia ordinaria habitual, como lo vamos a explicar con más detalle en las próximas láminas. Y entonces esas ganancias habituales se van a comparar con las ganancias totales del grupo, y la diferencia entre una y otra nos va a dar una ganancia residual. Esa ganancia residual es lo que se ha llamado la porción A, otros lo traducen como el importe, porción o importe A. También se va a reconocer que desde el punto de vista de precios de transferencia hay también actividades de distribución y mercadeo que son llevadas también en la jurisdicción de mercado, y lo que queremos ver es que las actividades que un distribuidor a nivel completo o con todos sus riesgos y que esté ganando lo que debe ganar, bueno, no es lo que se está buscando. Se está buscando más bien son esas figuras que las usamos en el pasado, de comisionistas o distribuidores limitados. Entonces, básicamente lo que se quiere es, bueno, mira, hay que asignarle una utilidad, un monto fijo de utilidad por esas actividades de distribución y mercadeo, y esas las vamos a grabar como una porción B.
Y por supuesto, toda esta propuesta, tanto la 1 como la 2, están muy enfocadas al tema de la seguridad jurídica, a evitar controversias, a ver los temas de doble tributación, por lo menos a nivel bilateral. Hay una cantidad de mecanismos allí para también tomar en cuenta estas nuevas normas y modificar los tratados a través de, sea una convención multilateral o buscar mecanismos de resolución de controversia bilateral para darle certeza y evitar doble tributación. Y entonces allí podríamos hablar también de que si hay problemas de doble tributación en la porción A, entonces podría haber algunos ajustes que algunos lo llaman el importe C. Volviendo entonces para repasar lo que estábamos diciendo hace un momento, típicamente, repito, tenemos las grandes empresas de tecnología que operan en los grandes mercados, que es el estado de la residencia, y el estado de la fuente normal o tradicionalmente el que podía también gravar era aquellos estados o aquellos países donde la empresa multinacional tuviera un establecimiento permanente o una subsidiaria como una empresa autónoma local, y el EP bien porque es una sucursal, una extensión de la empresa multinacional. Y obviamente todo esto se basaba en ingresos que fuesen desde el punto de vista de precios de transferencia que pudieran ser atribuidos al EP o a la subsidiaria. La subsidiaria, obviamente, como entidad autónoma, se le respeta en principio su autonomía y está generando sus propios ingresos, costos y deducciones, su renta neta. Y el EP, bueno, como una ficción de entidad separada, también con una atribución de ingresos en la medida que se participen los empleados de la empresa y las actividades propias del EP en la generación de esa renta. Como vemos en ese gráfico, pues el estado de residencia normalmente se lleva la mayor parte y el estado de la fuente se lleva una parte menor. Ahora tenemos este otro planteamiento que también estamos viendo a la jurisdicción de mercado, donde se está comercializando los servicios, de donde se está haciendo los pagos de estos servicios digitales, donde están los consumidores. Y como acabamos de señalar, en esas jurisdicciones normalmente no hay presencia, y tradicionalmente al no haber una presencia jurídica y económica directa, entonces estas jurisdicciones no tenían derechos de imposición. El Pilar 1 entonces lo que busca es justamente agarrar un pedacito de la torta y decir, bueno, ahora los estados de donde se encuentran los consumidores van a tener derechos a recibir una parte, una porción de esos beneficios. Esos beneficios se llaman beneficios residuales imputados, que como yo había explicado al inicio de este conversatorio, nosotros lo que vamos a ver es, vamos a tratar a través de una fórmula, buscar los beneficios rutinarios imputados, lo que llaman los routine profits de las jurisdicciones del mercado, y ver los ingresos globales del grupo multinacional, todo esto a través de estados financieros consolidados del grupo multinacional, y a través de un análisis de precios de transferencia que José Luis puede explicar con más detalle, pues vamos a ver qué es lo que sería el beneficio normal, rutinario, imputado año a año, y compararlo con el beneficio total, y eso me va a dar una especie de beneficio residual que va a ser posible que sea grabado por la jurisdicción de mercado. Eso es lo que llamamos la porción A, entonces, la fracción de los beneficios rutinarios imputados, el importe A o la porción A, la cual va a ser grabada por la jurisdicción de mercado. Y esta porción va a ser distribuida entre las jurisdicciones involucradas donde estén comercializando los productos del grupo multinacional en base a una fórmula que va a ser establecida. ¿Qué son los servicios que están abarcados por esta propuesta? Que, como les digo, es muy detallada. Hay páginas y páginas de cada una de las cosas que estamos hablando. ¿A qué tipo de servicios está enfocada el Pilar 1? ¿Qué es lo que va a ser grabado con esa porción residual, y luego con la porción B y con la porción C? Bueno, básicamente servicios digitales automatizados. Son servicios que no requieren ninguna o muy poca intervención humana y son prestados por internet o a través de plataformas electrónicas. El Pilar 1, el informe, el reporte de la OCDE, contiene una lista bastante extensa de cuáles son los tipos de servicios
y luego incluso tiene un capítulo 3 que habla de todas las normas de fuente. Para cada uno de estos servicios, cómo se considera de fuente doméstica, y establece cuáles son las reglas para grabar ese tipo de servicio y cuáles son aquellos servicios que no están comprendidos dentro del gravamen. Por ejemplo, el software, cuando es un software hecho a las necesidades de una determinada empresa, todos sabemos por las normas de caracterización de software internacional de la OCDE, incluso aquel informe ya un poco antiguo del IRS sobre la caracterización fiscal de los pagos por software, el hacer un software a la medida del cliente es una especie de servicio tecnológico. Y nosotros en nuestra ley pues grabamos la asistencia técnica, los servicios tecnológicos y las regalías. Entonces, normalmente en el caso de estos software específicos que requieren una especificidad del cliente, no están comprendidos dentro de esta propuesta. Y obviamente allí hay una cantidad de detalles que quizás José Luis, pues si quiere podemos ver o señalar algunos de estos conceptos del nivel de detalle que se llega aquí en la definición de cada uno de los servicios digitales automatizados. Eso respecto a este tipo de servicios, pero también estamos hablando de otro tipo de actividades, de otros negocios, que son negocios ya que requieren cierta presencia del grupo multinacional en la jurisdicción. Son negocios que generan ingresos de venta de bienes y servicios que se venden a los consumidores también, pero que las personas que los compran, nosotros que estamos comprando esos tipos de bienes muebles, de productos y de servicios, lo hacemos con carácter de uso personal y no para uso profesional o comercial. Por ejemplo, la venta de tensiómetros, por ejemplo, de equipos de diabetes, pero que se van a usar para tipo personal, para uso personal, ¿no? Y por eso allí el reporte habla, por ejemplo, de la industria farmacéutica, los modelos de negocio y qué es lo que estaría comprendido dentro de esta lista de servicios. Yo no sé si tú quieres hacer algún comentario preliminar, José Luis, o prefieres al final hacer los comentarios completos. Tú me dices. No, Ronald, sí, continúa. Yo después voy como ejemplo. Gracias. Perfecto, chévere. Entonces, bueno, también hay que decir que el reporte trata también de especificar, acuérdense que estamos hablando de toda la digitalización de la economía, que es muy amplia, es más amplia de lo que nosotros leyendo el reporte uno ve la cantidad de actividades que están comprendidas en el reporte, pero también hay una serie de actividades que están expresamente excluidas, porque no vamos a grabar todo con esto. Estamos grabando aquellos servicios digitalizados donde prácticamente no se requiere la actividad humana, sino que es por computador y por algoritmo, la venta de lo que uno busca en Google, los pagos que uno le hace a Netflix, todo ese tipo de servicios digitalizados. Entonces ahí lo que llaman los carve-outs, que son las actividades excluidas, y allí se explican y se analizan y se dicen qué tipo de actividades no van a estar sometidas a estas reglas, y son todas las actividades de las industrias extractivas de recursos naturales, obviamente, oil and gas, petróleo, minería, etcétera, está excluido. Los servicios financieros, aunque por allí hay algunos artículos que hablan también de determinados servicios financieros que podrían estar impactados, aunque sea indirectamente, por la propuesta. Ya hay algunas empresas que se están quejando y han mandado comentarios a la OCDE, que está esperando comentarios para el 14 de diciembre, que es la fecha de cumpleaños de José Luis, puede haber unos efectos indirectos, aunque el mismo reporte diga que los servicios financieros no están grabados, pero sabemos que hay mucha digitalización en esa área. Los negocios de infraestructura y construcción en general, que hay muy poca intervención de temas digitales, y los negocios internacionales de transporte aéreo y marítimo, porque tradicionalmente hay un consenso internacional. El propio reporte hace referencia a que estos servicios siempre han estado grabados en el estado de la sede de dirección efectiva o de residencia de la empresa que hace transporte marítimo o aéreo, y que esto hay un consenso que está reflejado en el artículo 8 de los convenios para evitar la doble tributación, donde hay una tributación exclusiva siempre en el estado de residencia donde se encuentra la empresa que opera
el sector de transporte aéreo y marítimo. Y bueno, también respecto a esta porción A, en los temas de resolución de disputas, etcétera, también se reconoce que va a haber que tener una existencia, procedimientos de arbitraje para resolución de controversias y también una modificación de los tratados actuales para expandir el artículo 7. Como sabemos, el artículo 7 de beneficios empresariales tiene una regla donde requiere o bien que haya un EP, y normalmente se refiere a EP, y bueno, al gravamen, que es generalmente el artículo 5.7 de los tratados, de la subsidiaria como una entidad autónoma y separada, y en el caso del artículo 7 hay que permitir entonces ya esa regla de que requiere una presencia física va a tener que ser modificada para permitir a otros estados grabar sobre la base de la fuente y sobre la base de este criterio sin que exista una presencia física, ¿no? Una especie de renta pasiva gravable sin necesidad de establecimiento permanente, como ocurre con dividendos, intereses y regalías. Y por otra parte también habría que modificar, y ya vamos a ver en el pilar 2 que hay reglas de switch over, donde se pasa de exención a crédito, porque obviamente ya no está exento la renta, sino que va a estar gravada. Igual aquí en el pilar 1 va a haber que permitir que ese gravamen que va a ser ejercido por las jurisdicciones de mercado pueda ser un impuesto acreditable y un alivio a las entidades que estén dentro del grupo multinacional afectadas por ese gravamen. Hay otra porción entonces de esta torta. Como les digo, es un tema bien político, porque estamos viendo que va a haber que hacer un sacrificio en el reparto de la torta global, que generalmente se quedaba entre el estado de la residencia y en el estado de la fuente, y ahora estas jurisdicciones de mercado van a tener derecho a comer de partes de la torta. Ya vimos la porción A. La porción B, como les decía al inicio, básicamente son aquellas actividades de distribución de rutina y sobre todo focalizado a esquemas de distribución limitados, y entonces allí también se va a establecer un beneficio que debería ser imputado por la ejecución de esas actividades de distribución y mercadeo rutinarias, estableciéndose a través del método de margen neto transaccional de precio de transferencia un retorno fijo, un análisis de precios donde se diga cuál es un retorno que debe ser imputado por esa actividad, y ese retorno por esa actividad de mercadeo y de distribución también grabada en la jurisdicción de mercado. Esa es la llamada porción B. Bueno, como vemos entonces, lo que se busca con el pilar 1 es grabar estas actividades sin presencia física de la empresa multinacional, a pesar de las limitaciones que traen los tratados para evitar la doble tributación. Grabar entonces estos servicios digitales automatizados y también cierto tipo de negocios de cara al cliente, de comercialización de productos con distribución a riesgo limitado. Ahí hay que definir una cantidad todavía va a haber mucha discusión entre los servicios. Cuando uno lee el reporte, que es muy detallado, a veces la diferenciación entre una cosa, qué es lo que puede estar grabado o no grabado, cómo distinguir una actividad de otra, es bien complicado. También tenemos que ver la utilidad residual que va a ser asignada a la jurisdicción de mercado como porción A y sobre qué medida debe ser calculado. Problemas de doble tributación, pero ya no a nivel bilateral, sino cómo sería en un contexto multilateral, que allí lo que podría estar planteado es modificar o ampliar el MLI, la Convención Modelo Global para que está modificando los convenios de doble tributación, que es una parte del plan de acción de BEPS. Cómo considerar aquellos negocios que también tienen una presencia física o legal bajo la porción B que acabamos de explicar, y cómo implementar la solución prevista en el pilar 1, pues, como acabamos de decir, a través de ese convenio multilateral que pueda tratar de buscar una norma armonizadora global, ¿no? El pilar 2, en la introducción que estamos haciendo, bueno, unos lo llaman un problema de todos, porque vemos que el pilar 1 se refiere a la digitalización de la economía,
Y allí están, bueno, un sector de la economía muy identificado, muy concreto. Pero este pilar 2 se refiere a un impuesto global mínimo, no tiene nada que ver con la digitalización. Y básicamente, si vemos la premisa de qué es lo que se está proponiendo, es buscar un conjunto de reglas y asegurar que las empresas multinacionales van a estar sujetas a un determinado nivel de impuesto a la renta, sobre todo su enriquecimiento año a año. Esto se parece mucho a toda la normativa de llamadas CFS, ¿no? De Control Foreign Corporation Rules, CFC, ¿no? Que son normas que atacan aquellos esquemas donde los ingresos son trasladados a jurisdicciones de baja imposición y no hay una imposición adecuada. Sin embargo, esto es distinto un poco a esas normas, porque lo que se busca es, a mí no me importa cómo lograste o llegaste a pagar un umbral de impuesto bajo, que sería el caso de la CFC, que nosotros atacaríamos. Bueno, si tú estás usando jurisdicciones de baja imposición, pues vamos a crear unas normas de transparencia, vamos a buscar a que se grave ese ingreso si tú tienes control sobre esas entidades que están en jurisdicciones de baja imposición fiscal. Aquí es distinto. Aquí es, mira, yo no me voy a poner a ver si estás en jurisdicciones de baja imposición. Puede ser que estés en una jurisdicción adecuada, pero tú no me estás pagando el mínimo. O sea, vamos ya a quitarnos las caretas. Hemos intentado todo y tú sigues pagando. Y José Luis, hablando en estos días con José Luis, ayer o hoy, no me acuerdo, bueno, tenía un cuadro allí de una de las exposiciones que estábamos viendo, donde el impuesto corporativo viene bajando el promedio a nivel de los últimos años. Entonces los países de la OCDE están diciendo, mira, aquí estamos poniendo todo tipo de normas antielusivas y la gente no está pagando. Aquí no sabemos qué pasa, pero la carga fiscal de las grandes empresas está bajando en vez de subir, o está subiendo más la de las personas naturales que la de las empresas. Entonces, bueno, básicamente lo que busca esta propuesta es decir, mira, aquí hay que pagar un umbral mínimo. Todos los que se monten en el autobús están bienvenidos y nos vamos a repartir ese umbral mínimo, y el que no lo ejerza, pues pierde su torta, porque ese umbral mínimo va a ser ejercido por aquellos países que adopten el pilar 2. ¿Cómo se va a alcanzar ese umbral mínimo? Bueno, estableciendo este Global Minimum Tax Regime, un régimen tributario mínimo global a través de unas normas donde se ven los estados consolidados de la empresa, y se van a establecer unas reglas para determinar cuál es el porcentaje mínimo de tributación, que vamos a ver un tema muy político. Eso todavía no está definido. El pilar 2 lo que hace es hacer una recomendación, y luego con un segundo nivel o un alternativo, son cosas distintas, ver si los pagos que se están haciendo entre partes relacionadas, si no están sometidas a un impuesto adecuado, aplicarles la regla de sometimiento a impuestos y aplicarles también una tributación mínima y unas especies de sanciones que se podrían establecer a esos pagos. Entonces, bueno, cuando vemos cómo se implementa estas dos propuestas, hay como 4 criterios. El régimen de impuesto global mínimo, entonces se aplicaría una regla de inclusión cuando la regla está sometida, por ejemplo, a una imposición muy baja porque es un paraíso fiscal, o por algún tipo de exención o algún régimen especial. Algunos de esos regímenes especiales van a ser respetados de acuerdo a los arreglos políticos que se puedan hacer. Igualmente se aplicaría la regla de pago subestimado, y una regla de transición, que es que si yo estoy grabando ese ingreso no grabado de manera adecuada, la diferencia que no está siendo grabado de manera adecuada, yo voy a poder dar un crédito, y ese es el switch over rule, voy a poder dar un crédito sobre ese impuesto pagado. Y de forma separada tenemos entonces también un análisis de los pagos efectuados entre partes vinculadas, que pueda sospecharse o que se vea que están en un potencial de erosión de la base fiscal, que no están pagando impuestos adecuadamente y están logrando deducciones en el lugar donde se hace el pago, y entonces someterlas a esta regla de sujeción a imposición. Como vemos aquí en este cuadro, entonces aquí están los componentes claves que están aplicados en la forma que habíamos comentado.
y una breve explicación de esos componentes clave que ya más o menos la hemos dicho, la regla de inclusión del ingreso, aquellos ingresos de una sucursal extranjera o compañía extranjera controlada, si dichos ingresos están grabados por debajo de la cuota mínima. Ya vamos a verlo, la cuota mínima está entre 10 y 12 y para subject to tax se estaba proponiendo un 7%, pero es solamente una propuesta del qué es lo que se consideraría como tarifa mínima a la cual esos pagos deban estar sometidos, ¿no? La regla del pago subestimado, se rechazaría una deducción o se impondría un impuesto sobre la fuente, sobre pagos efectuados a una parte relacionada si dichos pagos están sometidos de nuevo a imposición por debajo de la alícuota mínima que estamos comentando. La regla del switchover para dar sustento, se haría un cambio de transición del método de inserción a uno de crédito de imputación, porque bueno, se está pagando un impuesto adicional y hay que dar un crédito en el estado de la residencia del grupo multinacional por el impuesto pagado adicionalmente. Y el subject to tax rule para dar sustento, efectuando pagos que estarían grabados a una tasa menor de la tasa mínima fijada para retención en la fuente y también negando los beneficios de un convenio de doble imposición a dichos pagos. Por ejemplo, la menor retención que pudiera estar prevista en un convenio de doble tributación podría ser negado, porque esa es la parte que yo digo que es una especie también de elemento sancionatorio allí, que ya lo teníamos parcialmente en BEPS. Como les decía hace unos minutos, hay que establecer el consenso político. El mismo informe dice, son los políticos los que deben decidir cuál es el nivel de tributación mínima que estaría sometido estos dos tipos de gravamen para establecer un impuesto mínimo global entre 10 y 12% y 7,5% para aquellos pagos entre partes vinculadas que no cumplan con una tributación mínima. Estamos viendo que en ambas propuestas pues, se está reconfigurando una especie de nuevo derecho tributario internacional. Se está nos estamos alejando de las reglas tradicionales que están previstas en las leyes nacionales, en las leyes internas y también las normas tradicionales de los convenios para evitar la doble tributación. Estados Unidos, sabemos que todo este tema de la digitalización ha estado bastante opuesto, considera que se está buscando erosionar lo que son los ingresos que les correspondería a los estados, a los países desarrollados, y es una especie, lo ve casi como un ataque directo a las empresas multinacionales norteamericanas, las grandes de la tecnología, y que bueno, que todos los gastos y todos los pagos por desarrollo e investigación se hacen en los países desarrollados, y ahora de alguna manera esto vendría a constituirse en un cortapisa en los impuestos que se deben pagar en los países de residencia, que son los países grandes. También hay algunos que dicen, bueno, mira, aquí este plan se está estableciendo de una manera muy agresiva. La OCDE espera que se reciban comentarios al 14 de diciembre y que esto de alguna manera se puedan tener unas normas más concretas para empezar a ser aplicadas, según ellos, a mediados del 2021, lo cual todo el mundo ha dicho que no es razonable, que esto es muy complicado, que esto requiere muchas discusiones políticas y técnicas, que hay muchas cosas por definir. Y entonces, bueno, lo que podría decirse, que algunos están opinando de que algunos países de la OCDE podrían tomar alguna de estas iniciativas como plan piloto y hacer su propia adaptación, o adoptar el blueprint, un grupo pequeño de países de la OCDE, para hacerlo también como plan piloto, o simplemente que cada país empiece a interpretar los dos pilares y aplicar los dos pilares a su manera, lo cual no sería lo más conveniente, ¿no? A veces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la interacción entre el pilar 1 y el pilar 2? Hay que decirlo, como lo estamos viendo, son independientes uno del otro. En teoría, el pilar 2 puede ser implementado sin acuerdo respecto al pilar 1, porque el pilar 2 es un impuesto mínimo global, aplica a todo el mundo, todos estarían afectados por ese impuesto. El pilar 1, en cambio, requiere mayor compromiso político, por lo que estamos hablando de la cesión de soberanía. Y bueno, yo creo que sí va a haber una negociación donde algunos países pues van a supeditar la implementación de uno u otro a que se lleguen a acuerdos respecto uno al otro, aunque en teoría
deberían ser independientes uno del otro, ¿no? Las implicaciones para Venezuela, bueno, es un tema bastante complejo. Venezuela ni siquiera ha implementado BEPS. Nos hemos quedado un poco en el aparato con todos estos desarrollos. Nosotros y muchos países latinoamericanos, y en los comentarios que hemos visto, tenemos normas sobre tributación en la fuente bastante amplias. De hecho, tradicionalmente se ha criticado a los países latinoamericanos que tenemos normas muy agresivas de tributación en la fuente y contradictorias y prácticamente donde todo se puede grabar. Y una de esas áreas es justamente de territorialidad ampliada, tiene que ver con la prestación de servicios. Nosotros grabamos la asistencia técnica, los servicios tecnológicos, las regalías, y también tenemos una norma en el artículo 6C de la Ley de Impuestos sobre la Renta que podría también servir de base para este gravamen, cuando habla que los servicios podrán ser considerados de fuente venezolana cuando sean utilizados o aprovechados en Venezuela, que ha habido mucha crítica a esa redacción, pero pareciera que en el contexto de estos pilares esa norma podría dar una compuerta para hacer algún tipo de aplicación. Luego, cuando uno ve todo el capítulo tan detallado de la fuente de cada uno de los servicios digitalizados, cómo se determina el lugar de ubicación del usuario y de la jurisdicción de mercado, se habla mucho allí en el informe de la OCDE de que normalmente se va a ver la dirección de IP del usuario, dónde está comprando, dónde está investigando, dónde está adquiriendo el producto. Y bueno, aquí en Venezuela, primero tenemos una economía bastante restringida, tenemos control de precios, control de no tanto en la parte del control de precios, sino tenemos restricciones en el acceso a divisas, hay un control de cambios bastante fuerte, y por lo tanto normalmente la gente que consume este tipo de servicios lo hace, primero aquí todo el mundo está usando VPN, con lo cual hay una distorsión que lo reconoce el informe, que si en aquellas jurisdicciones donde hay un uso extendido de VPN por temas de seguridad o por censura o simplemente porque quieres disfrutar de servicios que están disponibles en otros países, y también la utilización de tarjetas de crédito internacional, que es una de las normas de fuente que uno viene analizando. Habla mucho del lugar de dirección de la tarjeta de crédito, dónde está la tarjeta de crédito, el lugar de donde se identifica el usuario. Aquí generalmente la gente está usando tarjetas de crédito de afuera para el consumo de este tipo de servicios. Y bueno, muchos países, como decíamos, con la acción BEPS, que está focalizado al IVA, quizás el primero se empieza por el IVA para el gravamen de estos servicios, como lo ha hecho México recientemente, ¿no? Y bueno, creo que va a haber mucha tela que cortar primero, de ver cómo se implementa este impuesto mínimo, cómo se implementa este impuesto a los servicios digitales, para ver cuáles serían las opciones fiscales en Venezuela. Entonces, bueno, un poco un overview, una visión general de los dos temas para encarar entonces la conversación con José Luis, que José Luis también nos dé mayores detalles desde el punto de vista de precios de transferencia, la metodología, los servicios incluidos, excluidos, y cómo ve él la propuesta desde el punto de vista de precios y de tributación internacional también, porque igualmente José Luis es experto en el área de tributación internacional. Bueno, José Luis, entonces te oímos. Bueno, Ronald, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Caracas, que los felicito por su próximo aniversario. A Rodrigo, el jefe de comité, a Leonardo, a Nelly y a Adriana, que han venido apoyando la actividad. Y bueno, me siento muy complacido de hablar en mi país sobre un tema que quizás es el tema de mayor problemática internacional sobre cómo grabar la economía digital. ¿Por qué de gran interés y gran problemática? Dos cosas. Bueno, Ronald no lo mencionó. Diversos informes de distintos multilaterales y de la sociedad civil, como Oxfam y otras organizaciones, señalan que las denominadas GAFA, que son Google, Facebook, Amazon, Apple, y también se incluye Microsoft, la tasa efectiva de impuestos prácticamente es de tarifa reducida. Vemos que muchas de estas estructuras
centralizaron los temas de intangibles en países como Irlanda, y bueno, eso ha causado bastante problema dentro del ruido de la Unión Europea, y lo que afecta a la denominada tax moral, que es el comportamiento de los contribuyentes en cumplir de manera voluntaria sus obligaciones tributarias. El otro tema que porque es importante, bueno, como bien señalaba Rodrigo en principio, bueno, a través del COVID hemos tenido un adelanto a nivel de las tecnológicas bastante grande. Las tecnológicas han visto nuestro comportamiento a raíz de la crisis del COVID, qué consumimos, qué estamos viendo. Vemos un desarrollo en las empresas de distribución, los denominados delivery, la prestación de servicios digitales en la nube, y yo creo que yo conversaba con Ronald entre estos días cuando preparábamos la presentación. La economía digital llegó para quedarse, y bueno, los estados van a implementar bien sea medidas bilaterales, multilaterales y unilaterales para ponerle mano a las grandes tecnológicas y las tecnológicas en ascenso. Yo quisiera también recordarles que dentro del seno de los multilaterales, donde el Fondo Monetario ha hecho unas recomendaciones, hemos visto que los niveles de endeudamiento y de déficit producto de la pandemia en algunos países conlleva hasta 50% del presupuesto público. Se están estudiando 3 propuestas de impuestos. La primera, los impuestos a los servicios digitales, que bien señalaba Ronald. Uno bien sea la tributación directa, que es la que estamos abordando nosotros, que todavía no hay un consenso dentro del marco inclusivo del proyecto BEPS del OCDE. Y lo otro, por ejemplo, en América Latina existe un programa piloto entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el CIAD para el IVA, la retención del IVA en las plataformas digitales. El otro impuesto que se conversa o se está abordando son los denominados impuestos verdes, o los impuestos a energía en América Latina, que, bueno, por ejemplo, países como nosotros, Venezuela y otros países de la región, nos afectaría bastante, porque muchos de nuestros países son exportadores de hidrocarburos, y bueno, y el famoso impuesto que Ronald una vez lo conversamos, el famoso impuesto a los patrimonios, nada parecido al de los grandes patrimonios en Venezuela, que bueno, que trata de buscar un equilibrio sobre el nivel de capital, los niveles de capital a nivel mundial. Eso es lo que se discute en el fondo y en otros multilaterales. Déjame ver, bueno, aquí paso más o menos refrescando, y voy a tratar de complementar la excelente presentación que conversaba Ronald hace un rato. Incluso no lo quise interrumpir porque nos íbamos a alargar la presentación por hora. Mira, ustedes, bueno, muchos de ustedes ya conocen, porque ahí le escuché a Leonardo Palacio que la ODT va a tratar un tema mañana. Hace como 4 años hubo una ponencia de la ODT sobre los temas BEPS. Bueno, BEPS en inglés es Bex Erosion Profit Shifting, el proyecto de la lucha contra el erosión de la base imponible, que nació en el 2013 a través de 15 acciones. Y el hecho fundamental o la acción primordial del proyecto BEPS es la acción 1, y estamos en el 2020 con COVID y todavía no hemos llegado a un consenso cómo grabar a la economía digital, y las soluciones que planteaba a Ronald, que yo voy a conversar algunos temas sobre el Blueprint Paper, que es el borrador que se va a discutir la OCDE, que tiene como fecha prevista de comentarios, de recepción de comentarios, el día de mi cumpleaños, el 14 de diciembre. Se aleja mucho a lo que se buscaba en principio. ¿Y por qué? Porque las soluciones que se están dando a nivel de cómo grabar la tributación directa de la economía digital, bueno, a través de la acción 5, con el pilar 2, prácticamente si se implementaría el denominado GloBE, los regímenes preferenciales ya no existirían, o si existirían serían grabados en la jurisdicción de la casa matriz. Ronald también comentaba, también esto tiene un impacto en los convenios para evitar la doble tributación y luchar contra la no doble imposición. Muchos países se incorporaron al marco inclusivo del proyecto BEPS del OCDE. Los países del OCDE decidieron, para darle mayor amplitud a la discusión de la lucha contra la erosión y la evasión de la base imponible, crear un marco inclusivo para que aquellos países no miembros pudieran discutir, como es el caso de Brasil y China y India, entre otros. También vemos la documentación de precio de transferencia, con el pilar 2, que lo vamos a hablar más adelante,
el umbral de ingreso para aplicar el Pilar 2 es muy parecido o es igual al de reporte país por país, aquellos grupos multinacionales que tengan ingresos superiores a 750 millones de euros, y el tema de los procedimientos amistosos y el arbitraje vinculante, que ha sido uno de los temas de mayores discusiones en los países emergentes, dado que en la experiencia de los países en desarrollo no tienen el nivel de experticia de los arbitrajes vinculantes. Entonces, algunas discusiones dicen que esta discusión se está llevando en un plano bastante desigual. Y una vez arrancando, bueno, ya más o menos Ronald dijo los problemas de imposición directa de la economía digital, y ustedes les mencioné las denominadas GAFA. Por lo general, como bien Ronald señalaba, antes para grabar una empresa era necesario que fuera residente o tuviera un establecimiento permanente. Esto funcionaba, o en teoría funcionaba muy bien hasta hace poco, inclusive con las modificaciones del artículo 7 del convenio CDE, la atribución de beneficio de establecimiento permanente, se aplicaban las reglas de entidades separadas y precio de transferencia. Con las propuestas de la economía digital, esto cambió, y cambió bastante, porque se crea el tema del nexo fiscal, que bueno, que no importa que tenga presencia física o una jurisdicción, se va a poder grabar. La otra problemática, las reglas de precio de transferencia han funcionado bien. Dentro de la propuesta se desvía el principio de plena competencia, y conversábamos seguramente en la sesión de preguntas y respuestas con Rodrigo. Veremos si es el fin del principio de plena competencia como lo que hemos visto hasta ahora. El BEPS, que es la erosión de la base imponible, vemos que los modelos digitales tienen la fama de que no están siendo grabados ni en el país de la residencia ni en la fuente, y eso es una de las principales luchas. Vemos la disputa que hubo entre el gobierno de Estados Unidos y Francia, cuando Francia trató de implementar la Tax Google o la Google Tax. Bueno, el gobierno de Estados Unidos decidió tomar medidas de retaliaciones a los productos franceses. Inclusive la semana pasada vimos que la alcaldesa de París decía que no habría que comprar productos, por ejemplo, de Amazon. Entonces, el gran problema, como decía Ronald, como los estados necesitan dinero, y ya pasó el 2020 con COVID o sin COVID, es la proliferación de medidas unilaterales que realmente, bueno, las medidas unilaterales siempre van en perjuicio de los contribuyentes y del intercambio comercial, y por eso es la importancia de llegar a un consenso dentro del marco inclusivo del proyecto BEPS. Bueno, una vez que vimos la problemática, bueno, yo quisiera ver los avances dentro de BEPS. Bueno, Ronald señalaba que, bueno, sí, ya en algunos países han aplicado el estándar mínimo. Para los que conocen el estándar mínimo del proyecto BEPS, tiene 4 acciones primordiales, que es la implementación del instrumento multilateral, la revisión de los regímenes preferenciales potencialmente perniciosos, el tema de la documentación de precio de transferencia, donde se hace obligatorio el reporte país por país, que es un informe que da una visión panorámica de los grupos multinacionales donde realizan sus actividades, y información también de sus ingresos y costos. Y bueno, dentro de los avances, dentro de toda esta lucha, bueno, muchos países, a pesar de que la acción 12 de BEPS trata de medir el impacto de BEPS en la planificación, bueno, esto no ayudaba mucho en la recaudación de los países. Si bien es cierto, juega riesgo subjetivo, bueno, los niveles de recaudación o de tasa efectiva de las empresas ha venido disminuyendo en los últimos años. Y bueno, con la propuesta del Blueprint Paper que fue recientemente sacado el 12 de octubre, trata de ir más a los modelos de negocios digitales, que era, como yo les señalaba, las denominadas GAFA. Eso también tendría un impacto grandísimo, por ejemplo, ahorita en las farmacéuticas, en caso que consigan la vacuna del COVID, porque buscan modelos de negocio que vayan directamente al usuario final. También yo no sé si es un avance, pero yo lo puse así, bueno, va más allá del principio de plena competencia. Las reglas de precio o la aplicación de precio de transferencia a veces es bastante complejo, y bueno, tratan de dar cierta seguridad jurídica a través de lo que señalaba Ronald, las actividades rutinarias a través de márgenes fijos, y las actividades no rutinarias se desconoce
o no se recomienda la aplicación del método de división de beneficios de los CDE, sino aplica una fórmula de reparto de beneficios de los ingresos, que eso lo hablaremos adelante. Y aquí le pongo esta rueda, por llamarlo de un modo, que el avance más grande es que con la aplicación del Pilar 2, prácticamente los territorios de baja o nula tributación desaparecen. Inclusive la posición de los Estados Unidos hasta hoy se va más hacia el Pilar 2 que hacia el Pilar 1, porque realmente el Pilar 1 graban las empresas americanas en las jurisdicciones del usuario. Entonces, eso a nosotros nos lleva a una reflexión, sobre todo en esta crisis de finanzas públicas. Bueno, si se aplicara el Pilar 2, el tema de los incentivos de zona franja o regímenes especiales quedaría desaparecido, por lo menos si un país se diera una potestad tributaria de no grabar cierta actividad en una jurisdicción, probablemente pueda ser grabado en la jurisdicción de la casa matriz. Una vez hablado de esto, bueno, ya Ronald le comentó más o menos lo del Pilar 1. Es un nuevo derecho fiscal no limitado a la presencia física. Hay una parte de la doctrina que señala que esto viola la capacidad contributiva, elimina los temas del hecho imponible. Sin embargo, esto es lo que está en el tapete para evitar los temas de tributación, de doble tributación. Se habla de renta neta, no de ingresos brutos, que era una de las mayores discusiones que se tenía. También con el Pilar 1 se busca seguridad jurídica, lo que hablábamos, los temas del arbitraje obligatorio, en el caso que no se esté de acuerdo a lo que se refiere al monto A que Ronald o el importe A que Ronald le habló con respecto al Pilar 1. Y bueno, también la eliminación de medidas unilaterales, dado que si existe una solución global, en teoría todo el mundo estaría bastante contento. Yo más o menos voy a tratar de recordar de las cosas o complementar las cosas que señalaba Ronald. El ámbito de aplicación es mucho más extenso. A través del Pilar 1 o el famoso Blue Paper, te enumera una serie de servicios digitales, sobre todo que en los modelos de negocio digitales vemos distintos modelos de negocio, vemos intermediarios como Airbnb, vemos como la nube, en el caso de Microsoft, vemos también como los servicios de publicidad, que es el caso de Facebook, y también vemos los distribuidores, como pues el caso de Amazon. Entonces, ahí ya le dije la denominada CAF. Una vez que se desarrolle, como le decía Ronald, este ámbito de aplicación todavía está en discusión y todavía no saben qué actividades van a quedar. El criterio de sujeción del nexo, que era lo que yo les comentaba, que no es necesaria una presencia física en una jurisdicción para que la jurisdicción del mercado pueda grabar estos ingresos. El tema de jurisdicción de mercado es una iniciativa de Reino Unido, de manera de grabar, de que ciertas actividades sean grabadas en la jurisdicción de mercado. También vemos el tema de la regla de localización del ingreso. Vemos que también uno de los temas es que se habla que se abre el tema de información financiera consolidada, y en función se evita el tema a lo que se refiere a las contabilidades separadas de las filiales, ¿no? La determinación de la base imponible, bueno, vimos que existen dos maneras de determinar. Vemos lo que son las actividades rutinarias, que lo que propone el Pilar 1 es establecer márgenes fijos para las actividades de distribución, y las actividades de mercadeo. Bueno, se aplica un formula appointment. Existe una jurisprudencia, una de las más grandes de Estados Unidos, en precio de transferencia, que es el caso de GlaxoSmithKline, donde, bueno, se establece una proporción de 70-30%, porque los americanos o el IRS tenía la posición que decía que parte de los ingresos que tenía esa farmacéutica se derivaban a las actividades de mercadeo que se realizan en Estados Unidos. Vemos que con el tema de atribución de beneficios se limita mucho a lo que se refiere el tema de precio de transferencia a través de los márgenes de beneficio y a través de las fórmulas preestablecidas, que todavía no existe un consenso como tal. Y bueno, se elimina la doble imposición, como bien Ronald señalaba, a través de los métodos de sección y crédito de impuestos
entre una jurisdicción y otra, ¿no? El importe B, bueno, es como que, como Ronald señalaba, lo que no se grabó en el importe A, bueno, quedó residual como en el importe B, y esos ingresos van a poder ser grabados en la jurisdicción del usuario. Y el importe C, bueno, ya vemos que cuando existan problemas entre un estado y otro, pueden acudir al tema de resolución de disputas a través del importe A, a través del artículo 23 de los convenios para evitar la doble imposición. Para no ser repetitivo con el tema de Ronald, bueno, son más de casi 500 páginas entre el Pilar 1 y el Blueprint Paper, que se me olvidó que este documento se filtró a través de una profesora de la Universidad de Montreal y bueno, la CDE lo hizo público el 12 de octubre. Existe una cobertura de los ADC, los servicios digitales, también, ya Ronald también comentó lo de CFB, lo del CFB. Bueno, entre el francés y el inglés y el español no pronunció bien nada. Y uno de los temas que es importante que debemos tomar en cuenta en la configuración de políticas fiscales en América Latina, que existe un umbral mínimo de ingresos que es 750 millones de euros. Son pocos los países en América Latina que reportan el reporte país por país, que es una obligación que está desde 2016. Entonces, bueno, estos días hubo un artículo que señalaba que operadores que no son tan gigantes como de distribuciones de comidas, como Apetito 24 y esto, bueno, ya tienen un capital o tienen un valor por $200 millones. Entonces tiene estos operadores que están fuera del umbral, y eso es uno de los temas de discusión que por lo general hacen las economías emergentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos, bueno, Ronald comentó lo del Pilar 2, que es el Blueprint Paper, que bueno, que prácticamente si se aplica es la eliminación de las jurisdicciones de imposición o los países fiscales a través, Ronald lo definió ahorita, así que yo creo que no voy a abordar mucho este tema, el tema de las reglas de exclusión cuando los ingresos no se han grabado en una jurisdicción. También la no deducibilidad por debajo de un determinado importe, bueno, hubo un error. Yo creo que esto es un tema que realmente para los que trabajan los temas de planificación fiscal, bueno, ya es un riesgo fiscal bastante elevado. Y bueno, uno de los temas que ha creado la mayor controversia es que pudiese haber retención en la fuente por encima de los convenios. Entonces, por eso también Ronald comentaba que probablemente a través del MLI se logre una modificación de los convenios para evitar la doble imposición. Creo que, bueno, Ronald creo que no habló mucho sobre el jurisdictional blending. Existen estos avances con respecto, por lo menos en borrador, porque estos comentarios van a ir a consulta pública. El tema de los estados financieros, hablan de la NIF sobre la información consolidada. La inclusión de todo tipo de ingresos es un punto bastante interesante y de mayor controversia con respecto del Pilar 2, porque también estamos hablando de los ingresos financieros y otros tipos de ingresos que en los comentarios de las modificaciones del reporte de país por país probablemente se incluyen estos ingresos que antes no estaban en el scope para la obligación del reporte de país por país. Y bueno, y la fórmula de deducciones para ver que no tiene nada que ver con el Pilar 1, que también se dice como si pudiéramos decir, como un margen fijo que pudiese decir si se pudiese deducir o grabar ciertas operaciones. Yo antes de darle las gracias para ir a las preguntas, creo que voy muy bien con el tiempo, al final no lo medí. Aquí hay que tener varias reflexiones, ¿no? que yo quisiera hacer con respecto al Pilar 1 y al Pilar 2, ¿no? Como bien señalaba Ronald, en América Latina, la solución que han conseguido las administraciones tributarias para grabar la economía digital ha sido a través del IVA, retención a través de las tarjetas de crédito, los medios de pago. Esas iniciativas se han venido realizando en Argentina, en Chile, en Colombia, México, recientemente en Costa Rica,
también Perú. Tenemos entendido que en Panamá hay un plan piloto para grabar esta materia. El otro problema que también existe en América Latina, y lo conversaba Ronald con respecto a las dificultades. Hay que entender estos de modelos de negocios digitales, porque si bien es cierto, algunos pueden crear temas de elusión fiscal. Si bien es cierto, la elusión fiscal no es moral, en ciertos ordenamientos jurídicos es legal. Entonces, es un tema de que existe una línea gris, y probablemente, como señalaba Ronald, con el BEPS 2.0, probablemente los fiscos pudiesen ser mucho más agresivos en los temas de controles, con las normas de revelación obligatorias de planificación fiscal, y la comunidad tributaria está esperando tanto la discusión del Pilar 1 y Pilar 2 para ver cómo van a cambiar su ordenamiento tributario. Yo conversaba con Rodrigo ayer, y ¿qué es lo que ha pasado con toda esta transformación? Hay países que han adoptado el marco inclusivo del proyecto BEPS de la OCDE y no han modificado ciertas reglas en sus jurisdicciones. Entonces tienes algo como arroz con mango. Entonces tienes por un lado unos temas de territorialidad, por otro lado tienes los temas del MLI, por otro lado tienes una modificación de unos regímenes preferenciales que probablemente pudiesen seguir siendo preferenciales, y por eso no se le ha visto, como dicen en mi país, en Venezuela, la tajada en términos de recaudación. Ya concluyendo, para ir el debate, tenemos que tener claro que las actividades pesadas, de la industria pesada, como la del sector extractivo, bien sea el sector petrolero, minero, están excluidas del Pilar 1. ¿Por qué están excluidas? Porque, por ejemplo, para la valoración de las materias primas, donde el precio, las reglas de precio de transferencia funcionan bien, para la valoración de materias primas o commodity a través del precio comparable no controlado, dicen que esas transacciones reflejan el precio de mercado, y lo mismo que las transacciones financieras, donde tienes comparables disponibles para saber si la transacción es a precio de mercado o no. Bueno, Ronald, José Luis, no, el agradecimiento es nuestro. Yo creo que realmente, bueno, con honores han pasado el examen de admisión a la Cámara de Caracas. Para nosotros ha sido verdaderamente un honor contar con ustedes. Yo la verdad es que no quiero despedir sin antes decirles las redes sociales, no solo de la Cámara, sino antes incluso despedir de Ronald y de José Luis. En el caso de Ronald es @REvansMárquez, Márquez con Z, y en el caso de José Luis es @GalíndezTax. En Twitter los pueden seguir a ambos. En el caso de la BDT, en la BDT es @ABDT11 en Twitter. Y por supuesto la Cámara de Caracas, importantísimo para que puedan seguir enterándose de todo lo que hacemos, @Cámara de Caracas, como lo están viendo en la pantalla. Muchísimas gracias, Ronald, muchísimas gracias, José, Leonardo, Adriana y todo el equipo de la Cámara de Caracas, Annalise. Ha sido un evento maravilloso, del cual seguramente tendremos una segunda parte, y infinitamente agradecido con todos los que han participado en la tarde de hoy con nosotros. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, en donde estamos presentes, Twitter, Instagram, YouTube. Sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición en camaradecaracas@gmail.com. Un gusto haberlos tenido el día de hoy, y nos vemos en las próximas actividades.